Bienvenidos a esta edición del Análisis Global de Excelsior. Yo soy José Carreño Figueras y en compañía de tres muy distinguidos invitados vamos a tratar de llegar a alguna conclusión respecto a las elecciones legislativas que el martes pasado sacudieron los Estados Unidos y le dieron un verdadero revolcón al gobierno del presidente Barack Obama. Conmigo la doctora Jessica de Alba de la Universidad de Anáhuac, Carlos Rajo, analista independiente y colaborador de la organización Telemundo, Eric Rojo, consultor de seguridad y miembro del Partido Republicano. Son tres personas de conocimiento, tres personas que tienen una idea muy clara de lo que tal vez pueda explicar cómo es que Barack Obama, o el partido de Barack Obama más bien, perdió 7 y tal vez 8 escaños en el Senado y tal vez 20 o 30 asientos en la Cámara de Diputados. Nunca en muchos años, perdón, no nunca es una palabra muy grande, pero probablemente es la mayor mayoría republicana, valga la redundancia, en los últimos 30 o 40 años. Eso se dice muy fácil, pero la explicación no es tan fácil, Jessica. Así es. Yo creo que la gente que salió a votar esta vez, los que no salieron a votar fueron muchos jóvenes y muchos electores que apoyaban a Obama. Y se ve que es un castigo a su administración, es un castigo al gobierno, es un castigo a las promesas incumplidas, a la inacción. Es también muy importante la economía. Los electores son electores que van a votar conforme está su bolsillo, o sea, si perciben que la economía no mejora, pues castigan en las elecciones y eso se vio muy claramente. Entonces, no quiere decir que lo tengan todo ganado los republicanos, pero por lo menos es un aviso de que el presidente Obama no lo está haciendo bien. Eric, ¿ganaron los republicanos o perdió Obama? El orden de los factores no altera el producto, pero en la explicación y en el análisis es muy importante. Se va a contestar como político, sí y no, porque realmente hay ambas respuestas. Los republicanos ganaron porque hicieron una mejor campaña, que no lo hicieron hace 2 años durante la reelección de Obama. Vieron el libro de estrategias y de juego de los demócratas y entraron activamente al juego. Estuvieron reclutando, estuvieron manejando mejores campañas y aprovecharon el descontento tan grande que hay con Obama. Pero esa es la parte de la ganancia. El hecho de que Obama perdió es porque hay ese descontento que menciona Jessica, que fue un voto de castigo. El voto de castigo siempre se espera en las elecciones intermedias. Con lo popular que era Reagan, él perdió escaños, pero desde la elección de Truman y Eisenhower nunca había habido una pérdida tan devastante de perder control del Congreso. Sin embargo, también, y estando de acuerdo con ese punto en concreto, sin embargo, en las elecciones intermedias siempre salen a votar nada más los convencidos. Carlos, ¿fueron nada más los convencidos o efectivamente, aparte de los convencidos, hubo el hecho de que los demócratas no pudieron movilizar a lo que queda de su coalición? Pepe, fue un factor, no fue el factor fundamental. No hay un factor fundamental, creo yo, que explique la derrota. Lo decía que el amigo es el sí, no, que sí perdió Obama, ganaron los republicanos. Y en eso que tú mencionas, en efecto, no fueron a votar, por ejemplo, por decir algún segmento del electorado que es fundamental para los demócratas, que son los latinos, no salieron a votar en los números que se esperaban, ¿no? Lugares como Colorado, la Florida, que no había para senador, pero sí para gobernador, que relativamente hablando es casi igual de importante que alguna de los puestos para senador. Entonces, es un factor, no necesariamente es todo, digo, que explica, no lo puedes ignorar, pero ciertamente lo que quedó claro es que no solo los republicanos hicieron, yo no diría quizá una buena campaña, sino que no escogieron a los candidatos horribles que escogieron en las elecciones anteriores, la señora aquella de Nevada, la de la muchacha aquella me acuerdo de Hampshire, no me acuerdo dónde era la jovencita esta, de un estado chiquitito por ahí. El punto es que escogieron menos malos candidatos, ¿no? Pero entonces digo, hay una mezcla, creo que nos debería de servir como de eje de la discusión, de que no hay un solo factor que explique todo eso, ¿no? Bueno, ok, es decir, estoy de acuerdo, no hay un solo factor, pero tampoco hay, de hecho,
un eje central a la victoria de los republicanos, excepto el que no somos Obama y Obama es malo. ¿Qué ofrecieron los republicanos? ¿Qué propusieron los republicanos? ¿Dónde están los republicanos? ¿En dónde? Bueno, aquí tenemos que recordar dos cosas muy importantes, que aunque la prensa y los demócratas acusaron a los republicanos de parálisis, la parálisis estaba en el Senado, bajo el nombre de Harry Reid, el presidente del Senado, que detuvo toda la legislación que salió de la Cámara Baja, aprobada por republicanos y demócratas, que a él no le interesaba. Él tiene el poder de que no baje al piso a discutirse. Perdón, déjame interrumpirte ahí, porque ahí también podría hacerse el alegato de que la Cámara Baja, encabezada por el republicano John Boehner, detuvo todas las legislaciones que aprobó el Senado, encabezado por los demócratas. Bueno, la legislación principal que detuvieron fue la reforma migratoria, más que no fueron las grandes cantidades como fue al revés. Pero ¿qué es lo que hicieron? Recordemos lo que dijo Tip O'Neill: en Estados Unidos toda la política es local. Entonces, como decía aquí el compañero, fueron mejores candidatos, fueron campañas locales, fueron la oferta que se hizo ahí, hubo candidatos más interesantes y precisamente mucha de la retórica de la campaña fue precisamente juntar a los candidatos demócratas, especialmente a los que eran senadores, como partidarios de Obama, que habían votado por todas las cosas de Obama, que a final de cuentas sí hay un descontento mayor. La juventud, los hispanos que no fueron a votar, fue un voto de protesta y muy importante, hubo un incremento de hispanos votando republicano. Eso, pero ¿hubo un incremento del número de hispanos que votaron por los republicanos o simplemente la ausencia de los hispanos incrementó el porcentaje? Bueno, de nuevo es compleja la respuesta, Pepe, pero una cosa debe quedar clara para que nos sirva para valorar en su justa dimensión este factor latino vis-a-vis republicano. Los republicanos no necesitan muchos latinos para ganar. Necesitan no ser tan mal como el 27% que obtuvo Romney, pero para las presidenciales necesitas el 40% por ahí, y en las de senadores no hay un exit poll confiable, pero más o menos nos está dando la idea que en cada lugar aumentaron un poquito, y ese poquito, junto con que no fueron suficientes latinos a votar, fue suficiente, los dos factores, para darte el triunfo en Colorado, en la Florida, y hasta ahí nomás, porque y en Texas a nivel de gobernador sacó 40%. Hay que recordar que los latinos no eran clave, a excepción de Colorado, en ninguna de estas elecciones. Pero el punto que se hacen ahora muchos en la prensa política de Estados Unidos, la coalición que había logrado mantener Obama o creado Obama, valga la expresión, latinos, mujeres, afroamericanos, jóvenes, está rota. Son segmentos que no tienen para nada intereses en común, entonces no puedes esperar que en una elección vayan y voten todos juntos. Lo que mencionaba Carlos es, efectivamente, hay que ver esto desde varias perspectivas. Primero, no es lo mismo una elección intermedia que una elección presidencial, y bueno, varios analistas coinciden en que las elecciones intermedias está bien que, o sea, están ganadas por los republicanos, pero eso no quiere decir que vayan a ganar la elección presidencial dentro de 2 años. Por eso es que deben trabajar, bueno, they have to get their act together y deben de trabajar para eso. Pero se notó que Obama dejó de interesarse en todo el voto hispano, en todo el voto de, al momento en que dijo, la decisión sobre la reforma migratoria se va a tomar después de las elecciones intermedias, ahí dijeron, bueno, pues, claramente no quieres que vayamos y te apoyemos. Entonces eso también fue un factor. Bueno, hubo 3 senadores que de hecho pidieron a Obama que pospusiera esa decisión. Fueron el de Alaska, Arkansas y Luisiana. Pero él y los pudo haber 2 de dado ellos una ya opción. perdieron, y la tercera está por lo pronto en las nubes. Está por perder, digo, los números están en contra de ello. Pero estamos hablando de Luisiana, Okay. es otro factor. Claro, Estamos en otro negocio. Pero el punto es que perdieron, y al tratar de obtener o mantener esos 3 votos o esos 3 senadores, pues Obama pudo haber perdido el voto latino, ¿correcto? José, es fácil, Pepe, perdón, Es fácil decir ahora, es una pregunta, después de que han pasado los hechos, venir a criticar a Obama y decir, fue un error. Obviamente fue un error, pero en ese momento, cuando estabas analizando los factores, tenía lógica.
tenía lógica porque tenés 3 senadores, está en juego el Senado, tenés 3 senadores de estados conservadores, de estados que ganó Romney hace 2 años, entonces llegan los 3 y le dicen, señor presidente, si usted pasa la orden ejecutiva, nos serrucha el piso, no, de esto se acaba con nosotros. Entonces, insisto, ahora es claro que fue un error, pero en ese momento yo no estoy tan seguro de que fue una locura hacerlo. A mí me parecía que desde el punto de vista de la valoración política tenía cierta lógica y valía la pena el riesgo. ¿Valía la pena? No, ahora obviamente no, es fácil decirlo, pero en ese momento... Pero ese no es el único factor. Digo, en inglés decimos damn if you do and damn if you don't. Sí, digo, mal si lo haces y mal si no lo haces. Digo, ya la situación era tan mala que aunque hubiese pasado... Es posible, es posible. Le hubiera salido el tiro por la culata. Digo, ya hay 6 años de no cumplir promesas. Aparte, es una victoria pírrica el que él pase una orden ejecutiva porque él no tiene la capacidad como presidente solo de hacer una reforma migratoria. Lo que debía de haber hecho desde un principio es dejar las deportaciones. Ahí él sí tiene todo el poder, pero ningún presidente ha deportado más mexicanos que él. Entonces está hablando de ambos lados de su boca. Si suspende las deportaciones, eso hubiera mandado un mensaje muy importante, decir, solamente vamos a deportar a aquellos que tienen antecedentes criminales y ya no vamos a separar las familias. Pero él dice que va a pasar su orden ejecutiva para que no se separen las familias. Por el otro lado, la ley sí le permite hacerlo. Entonces, no es un factor total, es uno de los tantos factores. Recordemos que George Bush tuvo una gran mayoría de hispanos que después no los perdió totalmente McCain, porque McCain entiende la cuestión migratoria, pero sí, Romney la regó completamente. Pero hay una gran parte del voto hispano que tiene la capacidad de ser recuperado y que vote republicano. Pero ahí volveremos un poco a lo que se decía en esta mesa. Esto es, en el voto presidencial, no lo sé. En el voto legislativo no tengo problema en aceptar los argumentos, tanto en favor como en contra, que están planteando. No tengo ningún problema, es cierto. Los latinos no votaron en números suficientes en Colorado, no votaron tal vez en números suficientes en Florida, no votaron tal vez en números suficientes en algún otro lugar, en Texas tal vez, no lo sé. Pero ciertamente una coalición que los demócratas, o que Obama confiaba en heredar al Partido Demócrata, pues parece estar desmoronándose. Pero como también lo habías mencionado al inicio, es decir, ¿perdió Obama o ganaron los republicanos? Pues, si vemos cómo están las votaciones para los gobernadores, también ahí está clarísimo que algo no está bien, algo los demócratas no están haciendo bien. Ahora, para las presidenciales, si los republicanos no dejan los extremismos de derecha a un lado, van a volver a perder. Bueno, ahí hay extremos de derecha del Partido Republicano y extremos de izquierda. Ambos partidos tienen sus grupos altamente extremistas. Se le hace más ruido a los Tea Parties, pero no quiere decir que no tengan pues es que hacen declaraciones más barbáricas, ligeramente más barbáricas, para no decirle de otra manera. Desafortunadamente muchos son muy ignorantes de la realidad de lo que se enfrenta el país y creen que es lo que pueden hacer. Pero mira. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.